¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Rafael Mora y voy a desarrollar hoy día un primer tema sobre introducción a la lógica. Este es un curso que va a explicar algunas cuestiones sobre lógica fundamentales y me voy a apoyar en un PowerPoint. Se los voy a presentar ahorita para que podamos tener conocimiento de ello. Bueno, entonces vamos a hablar pues de lógica. ¿Qué se persigue? Nosotros queremos, a lo largo de estos 6 materiales, porque van a ser 6, en primer lugar, explicar un enfoque filosófico de la lógica, no definir simplemente la lógica como algo que es parte de la matemática, y esto lo hago pues porque al menos quien habla es eh, estudiante, también conocedor de alguna manera de la filosofía, y desde esa perspectiva quería enfocar el estudio de la lógica. Determinar lo que estudia la lógica, caracterizar el quehacer del lógico, relacionar humanidades con estudios de lógica. Esto es sobre todo lo más relevante, enfatizar la necesidad de conocer lógicas no clásicas y aclarar cuál es el valor de la lógica. Hay un texto de Bertrand Russell. Ustedes deben conocer a Bertrand Russell, es un filósofo analítico que habló sobre el valor de la lógica, el valor de la filosofía. El valor de la filosofía se llamó su texto. Él decía lo que ven ahí, ¿no? La filosofía no, debe ser estudiada no por las respuestas concretas a los problemas que plantea, puesto que por lo general ninguna respuesta precisa puede ser conocida como verdadera, sino más bien por el valor de los problemas mismos, porque estos problemas amplían nuestra concepción de lo posible, enriqueciendo nuestra imaginación intelectual y disminuyen la seguridad dogmática que cierra el espíritu a la investigación. Pero ante todo porque por la grandeza del universo que la filosofía contempla y el espíritu se hace cada vez más grande y llega a ser capaz de la unión con el universo que constituye su supremo bien. Específicamente, nosotros queremos tomar en cuenta eso, que el valor de la filosofía no es responder preguntas, sino hacerlas y tener conciencia de que cuando el hombre se hace estas preguntas, logra engrandecer su espíritu y entender mejor la naturaleza de su ser, de su, de su capacidad mental, conceptual. Bien. Y justamente también creemos que la lógica puede, de hecho, ayudar a eso. Bien. Entonces, ¿qué sucede pues con la lógica? ¿Qué es la lógica? ¿Cuál es su naturaleza? La lógica es una teoría de la validez formal de algunos argumentos, una teoría de la relación de consecuencia entre conjuntos de enunciados. No se limita a establecer formas argumentativas válidas, sino que también aspira a ser una explicación de dicha validez. No podemos hablar de la lógica en singular para referirnos a lo común a los distintos sistemas lógicos. Son teorías de la relación de consecuencia debida únicamente a la forma. No se ha de entender lógica, por tanto, que cuando no se da a entender, por tanto, que cuando usamos la expresión la lógica, estamos presuponiendo que hay una única lógica correcta. Bien, ¿qué estamos queriendo dar a entender con esto? Lo siguiente, ¿no? Se piensa pues que, por ejemplo, esta regla, que seguramente ustedes lo deben conocer, que dice P o Q, y yo niego Q, entonces me quedo con P, ¿no es cierto? Seguramente la conocen, se llama el
silogismo disyuntivo, bueno, una de las preguntas que se haría el que estudia lógica es mm, ¿cómo, cómo así se llega a esa conclusión? Y si esto es cierto en todos los casos, si es algo que siempre se va a mantener, ¿de qué manera se puede comprobar esto? No se limita únicamente a mostrar que tiene sentido eso, sino también se dedica a entender eh, cómo así se explica esta validez. La lógica, por lo tanto, no es un listado de reglas, como algunos piensan. No es simplemente la regla que se le pueda, digamos, ocurrir a alguien. En ese sentido, pues nosotros queremos cambiar la posición sobre lo que respecto se ha manejado normalmente pues por lógica, ¿no? Bien, vamos a continuar recalcando esto. La lógica no es matemática y esto es fundamental. Es tremendamente fundamental comprender que la lógica no es algo eminentemente matemático, es más bien filosófico. El hecho de cuestionar lo que hayamos visto, ¿no? El silogismo disyuntivo, ¿por qué es válido? Hay circunstancias donde no sea válido, ya lo hace una tarea de crítica. Los sistemas de lógica, en cambio, son estructuras matemáticamente definidas. Fíjense, una cosa es la lógica filosófica y otra cosa es los sistemas de lógica. Como tales, pueden aplicarse para diversos propósitos. En el caso de estos sistemas, su aplicación estándar es al discurso común, el producido en el lenguaje natural, con el fin de suministrarle una sistematización precisa de alguna idea de consecuencia lógica. Esta aplicación requiere lo que suele llamarse formalización o regimentación del discurso común. Relativamente a esta aplicación es que puede decirse que estos sistemas definen estructuras sintácticas artificiales, comúnmente llamadas lenguajes formales, a las que dotan de algún aparato deductivo. Acá hay pues varias cosas que mencionar. Una de ellas es la idea de que la lógica tiene que ver con la formalización, por ejemplo, con la idea de encapsular conocimientos, encapsular eh, expresiones en, en, frases más breves o en pocas palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las labores de la lógica es eso, de hecho, una de las labores, pero no es la única. Y en esta tarea hay que decir pues que no es únicamente algo exclusivo en la matemática, ¿sí? De hecho, y en tanto que uno sigue una perspectiva, una tradición, por ejemplo, la filosofía analítica piensa que la lógica es una herramienta fundamental del pensamiento, ¿sí? Pero no pues una lógica, digamos, estática, sino más bien, no se trata de ser, de que la filosofía esté siendo la sirvienta de la lógica, ¿no? Creo que es al revés, más bien la lógica como una herramienta para el filósofo para que lo pueda adecuar a sus investigaciones. Ahí hay un sistema axiomático, el sistema axiomático de Principia Matemática. Ahí tienen un sistema axiomático planteado por Bertrand Russell. Son los 4 axiomas y algunas reglas que también haría falta, ¿no? Pero fíjense, eso es la lógica en tanto parte de la matemática. En cambio, la lógica filosófica no solamente busca establecer las relaciones de consecuencia entre premisa y conclusión, sino también eh, busca establecer, busca investigar cuál es la naturaleza de esa conexión, si pueden haber otros factores que intervienen en esa relación, y cuáles son las limitaciones también, ¿no? Las limitaciones, o sea, si esta relación es válida, pero en qué caso no lo es. Entonces,
tendríamos pues que reforzar esto para que se entienda. Del desarrollo que se presentó, se pueden extraer básicamente dos interpretaciones de lo que se puede entender por lógica. Tenemos por un lado, si la lógica es destinada a la búsqueda de estructuras organizadas axiomáticamente, entonces puede considerársela como una rama de las matemáticas, como también es la geometría. Pero por otro lado, la lógica puede ser entendida como una disciplina dirigida a la obtención de modelos de razonamiento válido, es decir, cuyo objetivo no sea identificar conjuntos de axiomas, sino definir las reglas que permiten realizar transiciones seguras entre contenidos juzgables. Ya, esa parte es importante, que la tenemos clara. Por ejemplo, tenemos una expresión condicional. En este caso, P entonces Q. Si P es Juan es peruano y Q es Juan es limeño, aquí se establecen algunas relaciones, ¿sí? Acá tienen entonces P, Juan es peruano, Q, Juan es limeño. Y ahí se van a establecer posibilidades. La pregunta es, ¿en qué circunstancias esto es correcto? Y aquí se pueden, en principio, ¿no?, hacer caso de, por ejemplo, la lógica estándar y llenar la tabla de verdad como nosotros conocemos. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí está. ¿Qué sucede acá? Lo que tenemos que pensar es en qué circunstancia esto es aceptable, correcto. Y si nos fijamos, por ejemplo, en la primera alternativa, obviamente sí es aceptable, ¿no? Si es peruano, entonces es limeño, claro, eso es algo que puede ocurrir. Eso es algo que puede ocurrir. Puede ser que él, no siendo peruano, puede ser que él, no siendo peruano, le ocurra que no sea limeño. A ver, eso tienen que tomar en cuenta. Y ese tipo de análisis nos puede llevar a pensar de que efectivamente puede ocurrir, ¿no? Que él siendo, eh, perdón, si él deja de ser peruano, también puede dejar de ser limeño. Eso tiene sentido. Ahí tienen, ¿no? Pero, ¿qué pasa en estos dos casos? ¿Qué pasa en estos dos casos? Si Juan es peruano, entonces Juan no es limeño. Eso puede ocurrir. Eso podría darse. Podría darse. Y si él no fuera, si él, claro, si él no fuera peruano, entonces podría ser limeño. Si él no fuera peruano, entonces podría ser limeño. Eso habría que estudiarlo. ¿Qué significa ser peruano? Pues nacer en el Perú, y Perú tiene varios departamentos, uno de ellos es Lima. Entonces, la pregunta es, ¿el que no es peruano, sin embargo, puede ser limeño? Eso no tendría sentido. Entonces podemos colocar falso. Y si analizan entonces este cuadro, en este caso especial se puede aplicar el estudio de la lógica, ¿no?, para ver en qué casos pasa una cosa o en qué casos pasa otra.
¿Qué pasa si él siendo peruano, entonces es limeño? ¿Puede pasar eso? ¿Tiene sentido? Si es peruano, es limeño. En principio, la proposición de la que partimos, si es peruano, entonces es limeño, es problemática, porque no es necesaria. Entonces, por eso la tabla de verdad que hemos puesto como que no se ajusta a nuestras intuiciones, a lo que hemos aprendido en la lógica clásica, estándar del colegio. Pero si ponemos una relación más genuina, esto de hecho que se puede arreglar, ¿no? Podemos colocar, ¿qué pasa si Juan es limeño? Entonces Juan es peruano. Ya, esa relación sí es más auténtica. Esa relación sí es más auténtica. Y ahora van a tener sentido esas explicaciones. Si Juan es limeño, es peruano, es aceptable. Si Juan no es limeño, fíjense, ¿eh? Si no es limeño, le puede ocurrir que no sea peruano, también, ¿no? Puede ser de Colombia. Si Juan no es limeño, le puede ocurrir, si no es limeño, le puede ocurrir ser peruano, sí, puede ser Arequipa, verdadero. Pero, y aquí viene lo interesante, si es limeño, si nace en Lima, puede ocurrir que no nazca en Perú, eso es imposible. Y colocamos falso. Ya. Este es el estudio que se hace, por ejemplo, en filosofía. No solamente se trata de aprender de memoria las reglas o los esquemas formales, sino también de usarlos eh, en el pensamiento. Ahora bien, habiendo hecho esta pequeña pausa, una de las cuestiones que nos toca investigar, ya hemos visto cuál es la naturaleza de la lógica, es filosófica, se cuestiona, se pregunta, busca eh, entender las expresiones lingüísticas y usar la herramienta lógica para comprender cómo se organizan. Ahora bien, la pregunta que se hace también es, ¿y qué estudia? ¿Qué estudia la lógica? O sea, ¿a qué se dedica estudiar? La respuesta que lanzan algunos es, bueno, la lógica estudia la validez, ¿no? La validez. Ya, pero validez entre qué? ¿De dónde viene esa validez? A ver, vamos a ver lo que dice acá. En todas las introducciones de la lógica se afirma invariablemente que la lógica es completamente general y que no se refiere a ningún tipo de objeto en particular. Todos los objetos, sea cual sea su contexto o el tipo de materia de que traten, están afectados por las leyes de la lógica, pues ellas son totalmente generales y del más alto nivel de generalidad. Significa que la lógica, en su ultra generalidad, se refiere a una especie de objeto cualquiera. O sea, la lógica, y esto es interesante, ¿no? No estudia algo determinado. Fíjense, ¿eh? Porque la gente piensa que la lógica estudia la validez, ya, pero ¿validez entre qué? ¿Dónde está eso? La física estudia la materia, la química estudia las reacciones, pero la lógica como que estudia la validez, pero ya, ¿qué es eso? ¿Dónde está? La gente dice, no, pero la validez se aplica a cualquier cosa, ¿no? De hecho, un argumento tan sencillo como el modus ponens, ahorita lo veremos, es de cualquier cosa. Vamos a ver. La validez del razonamiento se hace sobre la base de la estructura formada por los términos lógicos involucrados y no por sus materias. Tampoco precisamos saber si las premisas y conclusiones involucradas en el razonamiento son verdaderas o falsas, sino tan solo entender la mera relación que ellas mantienen entre sí. Podemos denominar a estos dos puntos neutralidad tópica e independencia de la efectiva verdad o falsedad.
La total formalidad y generalidad de la lógica sería aquello que toma una ciencia universalmente aplicable. Bien, entonces, mmm, veamos esto, ¿no? Tenemos el modus ponens. P entonces Q, y yo afirmo P, por lo tanto, concluyo Q. Entonces, cuando la lógica dice que es neutral, que no estudia algo específico, aquí tienen, ¿no? P entonces Q. Tengo P, concluyo Q. Si hago ejercicio, entonces sudo. Hice ejercicio, por lo tanto sudo. Si como, entonces me da sueño. Comí, por lo tanto me da sueño. Y aquí pueden ver, pues, que lo que dicen los lógicos tradicionales es que en realidad P y Q no importan, sino lo que importa es la flechita, la conjunción entre 1 y 2 y la conclusión a la que llegan, que es Q, que es llamados también pues términos lógicos, constantes lógicas, ¿no? Eh, Mientras que lo otro, lo material, lo que es P, lo que es Q es irrelevante, porque por la estructura, digamos que se deduce eso. Entonces los lógicos piensan que estudian eso, pero vamos a ver que eso pues se revela como bastante problemático. Bien, estas tres características, la formalidad, generalidad y aplicabilidad universal, se presentan como inseparables, como muestra de una afirmación completamente usual. En cierto sentido, podemos afirmar que la lógica trata de todo. No en el sentido de que la lógica sea una ciencia universal en la cual toda otra ciencia forme parte y de cuyas leyes se puedan deducir las leyes de cualquier ciencia especial. La lógica no es en tal sentido ciencia universal, sin embargo, es una ciencia general en el sentido de que las verdades lógicas se refieren a objetos cualesquiera. Voy a referirme a la tesis que reúne estas tres características de la lógica, formalidad, generalidad y aplicabilidad universal, como la tesis TG, ¿sí? Tesis de generalidad, ¿no? Para que quede reducido. Ya, el autor que ven ahí citado, bueno, he citado varios ya, ¿no? Cabrera es importante, ¿no? Porque él dice que no es cierto eso, pues, lo cual es algo que también eh, con dificultad he logrado comprender. Y entonces, por ejemplo, en el caso anterior, que recuerdo, esto de que si Juan es peruano, entonces es limeño, ¿sí? Lo cual eh, es una condicional, aunque es problemática porque no es necesariamente cierto en todos los casos. Eh, el intentar aplicarle el esquema conocido de condicional, el intentar aplicarle esto, pues es confuso, porque no es un ejemplo verdadero, pero cuando es un ejemplo verdadero como que calza. Pero la cuestión es la siguiente, pero no es que la lógica tratada de cualquier cosa. ¿Por qué falla el ejemplo entonces? ¿No? O solamente funciona con ejemplos específicos. Pero si es así, no es universal. Ya esa es la cuestión. Otra, otra cita es esta de acá. Es bastante provocadora, ¿no? La lógica no tiene objeto de estudio. Creo que es la vía para comprender más acabadamente cuál es la naturaleza de la lógica. Una vía que dé respuesta al problema de un criterio de logicidad que resuelve el problema de definir el lenguaje lógico adecuado, sin olvidar que todas estas discusiones se inscriben en el marco del lenguaje natural. En este sentido, creo que la tesis que sostiene que la lógica carece de objeto propio, fíjense, es la que mejor encaja con las intuiciones acerca de su rol en el razonamiento en general. Por un lado, aceptar esta idea implica abandonar la pretensión de que la lógica pueda ser calificada como ciencia, pero por otro, evita una gran cantidad de problemas a los que las distintas propuestas debieron hacer frente. En este sentido, si la lógica se define como una disciplina que busca establecer las estructuras o pautas válidas del razonamiento general, por lo tanto sería aplicable a cualquier área del saber. La lógica no tiene objeto propio, no estudia algo específico,
no tiene un objeto material propio, entonces resta preguntar si es adecuado seguir buscando un criterio que delimite lo que es lógica de lo que no lo es. Em, Sin embargo, se puede decir sin entrar en contradicción que si la lógica es temáticamente neutral, entonces ese es su límite, no tener tema que le sea completamente propio. Y ahí tenemos pues eh, un poco de polémica, porque la lógica no estudia algo específico. Bueno, podemos decir que explica o que estudia la generalidad, pero eso también es bastante brumoso, no es una respuesta enfática. ¿Qué ha optado en este caso Barta, ¿no? Decir que no estudia nada. La lógica no tiene un objeto de estudio. Eh, y esta respuesta, que puede sonar un tanto escéptica, es sin embargo más sincera, porque cuando algunos plantean que la lógica es una propedéutica, la excluyen, ¿verdad?, de ser el ámbito de la ciencia. No es una ciencia, sino que es una propedéutica para la ciencia. Es un conjunto de conocimientos que hay que saber antes de meternos a la ciencia. Y en ese sentido, pues ahí sí se puede defender de que tiene generalidad. Alejarnos del ámbito científico es beneficioso para la postura que sostiene que la lógica es filosófica. Eh, para no encapsular a la lógica, limitarla a algo, mejor asumir pues que no tiene objeto de estudio. Eh, y que, bueno, podría, si es vista desde la filosofía, la lógica, entonces esto tendría mucho más sentido. Continuamos, ya vamos a ir terminando. La lógica y la matemática, ya esto es con Bunge. Bunge tiene una postura parecida a esta, parecida a lo que acabamos de plantear, pero él sí la ve como ciencia. Vamos a ver qué dice. En su famoso texto, ¿no? La ciencia es su método, ¿verdad? Y su filosofía. La lógica y la matemática, por ocuparse de inventarios informales y de establecer relaciones entre ellos, se llaman a menudo ciencias formales, precisamente porque sus objetos no son cosas ni procesos, sino, para emplear el lenguaje pictórico, formas en las que se puede verter un surtido ilimitado de conceptos, de contenidos, tanto fácticos como empíricos. Esto es, podemos establecer correspondencias entre esas formas, objetos formales, por una parte, y cosas y procesos pertenecientes a cualquier nivel de la realidad, por otra. Así es como la física, la química, la fisiología, la psicología, la economía y las demás ciencias recurren a la matemática, empleándola como herramienta para realizar la más precisa reconstrucción de las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y entre los diversos aspectos de los hechos. Dichas ciencias no identifican las formas ideales con los objetos concretos, sino que interpretan las primeras en términos de hechos y de experiencias, o lo que es equivalente, formalizan enunciados fácticos. A ver, eh, ¿qué podemos comentar? Mm, dicen pues que, y este es también un lugar común, la lógica no estudia el mundo, sino que es una forma de hablar sobre el mundo. La lógica está más vinculada al ámbito del lenguaje que al ámbito del estudio del mundo. Es una forma de hablar sobre el mundo, es una estructura general de cómo podemos hablar sobre el mundo. Es una, a ver, en términos kantianos, ¿no? Una condición de posibilidad de hablar, condición de posibilidad que establece la manera más adecuada para hablar sobre el mundo, para decirlo así. Bien. Entonces, esta distinción, ¿no?, hace que la lógica esté más cerca al lenguaje. De hecho, una consecuencia de esto es que resulta más saludable exponer lógica, el llevar el curso de lógica a los alumnos, no como un curso matemático, sino más asociado a la filosofía del lenguaje. ¿Por qué es más saludable esto, no? Sobre todo para chicos de filosofía o incluso para muchachos de humanidades, ¿no? Porque se darían cuenta
que la lógica en principio no es algo solamente matemático y además está más vinculado al uso del lenguaje, eh, y por lo tanto es más manejable, pues. Mm, Al menos la exposición de la lógica como algo vinculado a la filosofía del lenguaje es más amigable en términos expositivos. A ver, ya la última diapositiva. Lo mismo vale para la lógica formal. Algunas de sus partes, en particular, pero no exclusivamente, la lógica proposicional bivalente, pueden hacerse corresponder a aquellas entidades psíquicas que llamamos pensamientos. Semejante aplicación de las ciencias de la forma pura a la inteligencia del mundo de los hechos se efectúa asignando diferentes interpretaciones a los objetos formales. Estas interpretaciones son dentro de estos límites arbitrarias, vale decir, se justifican por el éxito, la conveniencia o la ignorancia. En otras palabras, el significado fáctico o empírico que se les asigna a los objetos formales no es una propiedad intrínsecamente de los mismos. De esta manera, las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad. Esto explica la paradoja de que, siendo formales, se aplican a la realidad. En rigor no se aplican, sino que se emplean en la vida cotidiana y en las ciencias fácticas, a condición de que se les superpongan reglas de correspondencia adecuada. En suma, la lógica y la matemática establecen contacto con la realidad a través del puente del lenguaje, tanto el ordinario como el científico. Ahí está, Mario Bunge. Entonces, este es un curso que vamos a explorar diversos aspectos de la lógica. Este es una primera presentación. Espero que les haya parecido al menos provocador, interesante para pensar. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención.